worship your name. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz, aleluya. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, glorioso. Te exaltamos, glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como Saludos, bendiciones. Por aquí el pastor Daniel de Jesús y estamos en la segunda temporada del programa Conversando con el Pastor de Jesús. Qué bueno que ustedes están en sintonía con cada uno de nosotros. Nos alegramos y damos gracias a nuestro Dios por esta maravillosa oportunidad que nos concede de poder compartir nuevamente con cada uno de nuestros hermanos y amigos diferentes lugares donde se encuentran. Es un privilegio, estamos ansiosos ya por empezar nuestra segunda temporada, así que empiece a compartir esta programación con sus seres queridos porque está de regreso el programa Conversando con el Pastor de Jesús. Y sin más preámbulo, tenemos un invitado especial, como siempre nuestros invitados especiales, y nos acompaña en este momento nuestro hermano Joel Contreras directamente desde Guatemala. Así que nuestro hermano Joel Contreras con nosotros en este momento. Dios te bendiga y gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros tus experiencias y que la audiencia te conozca en este momento. Dios te bendiga, saludos. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Un gusto poderle saludar y poder dialogar en este momento tan especial. Me siento bastante privilegiado de esta invitación y vamos a ingresar ya a este programa que ha sido de mucha bendición y también ya en esta segunda temporada. Amén. Nuestra segunda temporada, tuvimos la primera muy bonita, todos nuestros invitados de diferentes lugares compartieron sus experiencias y yo sé que esta no va a ser menos que la otra. Esta temporada promete muchas cosas buenas también. Muchas personas serán bendecidas y para nosotros es un honor que tú hayas sacado de tu apreciado tiempo para compartir con nosotros. Así que, Joel, cuéntanos, háblanos de ti. ¿Estás casado? ¿Cuántos? Sé que tienes un bebé, me parece, un bebé, ahora mismo eres principiante. Sí. Amén. ¿Cómo estás experimentando esa vida de padre? Y luego vamos a entrar en algo ya más espiritual. Muy bien. También soy reciente en matrimonio. Tenemos año y medio de casados, ya para 2 años, y tenemos nuestro primer bebé de 9 meses. Es una gran bendición, ¿verdad? Una gran bendición que el Señor nos ha proveído. Tengo 30 años, desde que cumplí los 27, empecé a sentir un fuerte deseo en la paternidad. Pero cada vez que miraba a un bebé era de agarrarlo, acariciarlo y ese deseo fue incrementando fuertemente y me encantan los niños, me encantan los bebés. Entonces ya con mi novia y ahora mi esposa, pues decidimos que al nomás casarnos íbamos a buscar un bebé y gracias al Señor Dios nos concedió eso.
Y ahorita en diciembre cumplimos con mi esposa 2 años de casados y gracias al Señor por esa enorme bendición. Ha sido una experiencia bastante grata, porque cada vez que salimos ya no solamente piensa en uno o ella piensa en ella, no, ahora el bebé. Y hay que turnarse. Tú buscas la ropa, yo busco las pachas, hay que ver pañales, hay que ver esto y es bastante emocionante. Cuando uno va a la iglesia, ya no solamente lleva uno su Biblia, su agenda, no, ahora la pañalera. Y a mí me cae bien, me gusta. Eso es muy importante, eso que tú estás diciendo, porque hay hombres que no les gusta, todo es la mujer. La mujer encárguese de cuidar el niño, de esto, de lo otro, y yo por mi lado. Pero eso que tú estás hablando es tremendamente importante para muchos hombres que están escuchando y que deben de escuchar esto, que nada más no es atiéndelo tú, sino un equipo, somos un equipo, ese es el mensaje, somos un equipo, tú atiendes esto, yo atiendo aquello, juntos y podemos salir más rápido a la hora de salir. De salir, así es. Eso es muy importante saberlo en este tiempo y tantas personas, hombres, que en realidad no les interesa. Dejan a la mujer que haga todo y ellos sentados por allá. Y que venga de una persona joven, así como tú, aunque tiene 30 años, pero es una persona joven. Y es un mensaje para aquellas personas que tienen sus esposas, que de ayudar a sus esposas con los niños. Y yo estoy pensando algo mientras hablo y escuchaba. Tiene 1 año y medio, 2 años de casado, dijiste, ¿verdad? Sí, tiene un niño, un bebé de 9 meses, por lo que van, yo creo que van a tener 2 o 3 más, entonces. Pues tan rápido ya tienen uno. En acuerdo prematrimonial, en un acuerdo mutuo que llegamos, es que vamos a buscar 2 hijos. Así es. Ok, 2 hijos. Así es. Fue un acuerdo que llegamos cuando estábamos de novios y decidimos que al nomás casarnos íbamos a buscar el primero y luego cuando él ya cumpliera 1 año, 1 año y medio, pues buscamos el segundo, porque es mejor tenerlos luego y no dejar para nosotros, dejar un tiempo, ¿verdad? Volver a repetir otra vez el ciclo del desvelo y la atención y todo eso, aunque eso se disfruta, ¿no? Pero pensamos que va a ser así en el nombre de Dios. Qué bueno. Así que le enviamos un caluroso abrazo y saludo a tu amada esposa y a tu bebé desde acá, desde a la Iglesia de Dios de la Profecía en Estados Unidos, en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Así que, dicho sea de paso, saludamos a todos nuestros hermanos de la iglesia local, al igual que a todos nuestros hermanos que están en este momento con nosotros. Joel, vamos a entrar un poquito ya en lo espiritual, un poquito más centrado ya a lo que es la vida espiritual. Tú eres una persona joven, has estado envuelto en el ministerio por mucho tiempo. ¿A qué edad tú sentiste ese llamado para servir al Señor? ¿Y cómo se presentó eso? ¿Cuál fue el primer paso que diste? ¿Desde los cuántos años tú eres cristiano, bautizado, miembro de la iglesia? Coméntanos, ¿a los cuántos años empezó toda esta etapa de tu vida que luego lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa? Muy bien, muchas gracias. Pues yo nací, tal vez no en un hogar cristiano, porque mis papás no lo fueron, a pesar de que mi papá fue hijo de pastor de la iglesia centroamericana. Mi abuelo, que hace como 2 meses falleció, de 95 años, él fue pastor y fundó 3 iglesias que aquí se le denominan en Guatemala centroamericanas. No son pentecostales, ¿no? Pero de recién nacido, mis padres viajaron a los Estados Unidos y me dejaron con la hermana mayor de mi mamá. Ella sí es evangélica, fundamentalista, miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía, que fue fundadora no solamente de la iglesia local de donde ella es, sino que también a nivel de distrito. Ella organizaba, se iba con mujeres
en ese entonces se llamaba la Banda Misionera Femenil, ¿no? Entonces me crié en el hogar de ella y a raíz de ese acontecimiento empieza mi carrera espiritual, porque gracias a ella pues fui presentado, por supuesto, gracias a Dios, Dios pone las personas. A los 8 días de haber nacido fui presentado al Señor por el obispo Alfonso Herrera. En ese momento estaba pastoreando en esa comunidad y luego pues seguí viviendo con ella hasta con los 6 años. Éramos 2 hermanos que nos habíamos quedado a vivir con ella mientras mis padres viajaron por el sueño americano, ¿no? En lo que estuvieron ahí. Luego, con una hermana mayor, de 2 años mayor que yo. Y luego, cuando cumplí 6 años, nos cambiamos de residencia a vivir con la hermana siempre de mi mamá, pero la que le sigue, la segunda mayor. Ella también es miembro de la iglesia, ya tenía como unos 15 años de estar asistiendo a la Iglesia de Dios de la Profecía, pero ya no en la comunidad, sino que en el pueblo, en Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla, y para ese entonces también el pastor que estaba en la comunidad le habían trasladado para el pueblo, entonces él siguió siendo mi pastor. Ya a la edad de 8, 9 años regresan mis padres y ya pasé a vivir con ellos, un hogar totalmente diferente, porque en estos 2 hogares en los que habíamos estado, un hogar cristiano, hogar temeroso de Dios, un hogar tranquilos, pero ya con ellos fue totalmente diferente, una experiencia pasada, porque ya era los celos, pleitos en un hogar no cristiano, o sea, por parte de ellos. Mi papá, el vicio con las mujeres, y mi mamá recelosa. No lo quería compartir, no sé ni por qué. Estoy bromeando. Entonces, mira, bien celosa. Ajá, y mi papá, que lo que se entiende, una persona bastante mujeriega, pero aquí en la casa me recuerdo que eran pleitos y pleitos y pleitos, ya no oración, ya no canto, ya no, sino que, y tenía, ¿qué? 9 años. Sí, 9, 10 años cuando ellos regresaron y cambiaba ese estilo de vida en ese momento. Sin embargo, cuando tenía 7 años, ellos no habían regresado todavía en una clausura de escuela bíblica de vacaciones. El pastor, el obispo Herrera, hizo el llamado a todos los niños y recuerdo que yo pasé en esa oportunidad, en una clausura de escuela bíblica de vacaciones, y ahí acepté al Señor Jesucristo en ese templo en Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla. Estoy hablando al sur de Guatemala. De los 7 años. A los 7 años acepté al Señor. Entonces, viví con mis padres, fue bastante, quizás no frecuente la asistencia a la iglesia, porque por ellos, ¿verdad? Por mi papá, no daba permiso, no quería que saliera de noche a los servicios, y de ahí entre cuando me daba permiso para ir a la escuela dominical. Entonces crecí bajo una sujeción por parte de mis tías, porque todo era pedir permiso para salir. Entonces cuando me daban permiso, pues iba a la iglesia, y así pasaron hasta que ya a la edad de casi 12 años, para cumplir los 13, surgió un percance, asesinan a mi papá en un asalto armado, y ya mi mamá pues tuvo que salir de casa para ir a trabajar, se vino a la ciudad de Guatemala, y ya me quedé a cargo de mis hermanos. Ellos cuando regresaron de Estados Unidos vivieron ahí en Fort Lauderdale, en Florida. Ya traían un hermanito. Entonces el menor, somos 3 hermanos. Ahorita mismo mi hermano vive ahí con mis tíos en Fort Lauderdale. No sé si lo pronuncio bien, a mí me cuesta el inglés, de entre cuándo empiezo a estudiar, pero es uno de las materias muy difíciles para mí, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿no? Así que claro. Mi pronunciación. Entonces ya era cuidar a mis hermanos, y también vivía con nosotros mi abuela, la mamá de mi mamá, con una tía, hermana de mi mamá, que es especial.
una persona especial. Entonces ya agarré un gran compromiso en la casa de estar al cuidado de ellos. Sin embargo, ya cuando ellos salen, bueno, mi papá ya no está en casa y mi mamá se va de la casa a trabajar y regresaba cada 8 o cada 15, solo a vernos durante una noche y regresaba porque tenía que seguir trabajando. Pedía permiso para hacer eso. Entonces, yo opté por retomar la asistencia a la iglesia. Y mi pastor, que siempre estaba al pendiente, pues alguna que otra visita, ¿no? Las visitas pastorales. Entonces retomé de todos los días, cada servicio, no perdía nada, me iba, me regresaba, tenía una pequeña moto y ya cuando cumplí los 13 años y medio, fui bautizado. Se organizó un viaje al lago de Atitlán, en Panajachel, y el pastor pues me dio las clases de bautismo y ya era líder de niños, maestro de niños en esa oportunidad. Me dice, Joel, aunque sea en la pila te voy a meter, pero ya necesitas ser bautizado. Yo le dije, bueno, pues adelante. Y así fue, ya a los 14 años empezamos a trabajar con el Ministerio de Jóvenes, ya como líder desde los 14 años. Habían jóvenes más grandes, jóvenes ya de 20, jóvenes de 28, jóvenes de 26, y como decimos aquí en Guatemala, patojo, ¿verdad? Un muchacho, el pastor, pues optó por eso, y ya empezamos a trabajar con él. Cuando habían sesiones de pastores a nivel de distrito, el pastor me llevaba, que fuera viendo cómo se desarrollaba la iglesia, y así fue el inicio del ministerio, ¿verdad? En la Iglesia de Dios de la Profecía, ese compromiso serio. De más adelante, pues fallece mi abuela, nos cambiamos de casa, ya mi mamá tiene un trabajo más estable, ella ya empezó, ya no como empleada, sino que ella ya opta por poner su propio negocio, y así fue creciendo. Ella ahora, gracias a Dios, es una pequeña empresaria, pero está trabajando bastante fuerte y ha sido la proveedora para la casa, ¿verdad? Hasta que ya empezamos nosotros independientemente a estudiar y a trabajar. Entonces, así inició, ¿no? Después de que fui bautizado, a los 7 días, fui añadido a la iglesia y ya empezamos a trabajar en la iglesia local, en el sur de Guatemala, en Santa Lucía, Cotzumalguapa. Entonces, a servir con el Ministerio de Escuela Dominical, fui superintendente de Escuela Dominical, fui asistente de líder de caballeros, líder de niños, líder de jóvenes, líder de cuidado pastoral o de crecimiento, los grupos de los hogares, ¿no? Así le llamábamos antes, el cuidado pastoral, pero se le cambió el nombre a equipos de crecimiento integral, y hasta ahorita se le cambia el nombre de célula, pues ya fui líder allí. Y comité de construcción, tesorero de la iglesia, fui casi 14 años, acabo de entregar ese cargo. Copastor de la iglesia por 11 años. O sea, toda tu vida tú has estado envuelto en lo que es la iglesia. En la iglesia local en Santa Lucía, Cotzumalguapa. Entonces te convertiste, aceptaste al Señor a los 7 años, fuiste bautizado a los 13. Así es. Y de ahí en adelante, el Señor pues puso eso, tú sentías eso dentro de tu alma, que el Espíritu Santo estaba guiándote a todo este ministerio que tú has estado explicando prácticamente hasta ahora. Después, tengo entendido que también fuiste ya líder de jóvenes nacional. Sí, así es. Después, cuando ya cumplo 20 años, mi pastor me recomienda a que entre al ministerio. Entonces, yo ya había estudiado a los 17 años, empecé a estudiar teología en el Seminario Bíblico Teológico, en la sede en Escuintla. Y él, de hecho, ya empezaba yo una carrera universitaria. Yo quería seguir estudiando teología porque era una novedad en la iglesia, que se había creado una sede allí cerca de la iglesia.
Entonces yo quería ir, pero mi mamá no mucho me apoyaba a esa decisión porque ella había consultado con sus amistades y ella le pidió consejo de qué era teología, ella no sabía mucho de eso. Y ella pues pidió consejo y el consejo que recibió fue de que no, mejor poner a tu hijo a trabajar en otro donde le va a generar dinero, donde va a trabajar y no como teólogo porque ellos aguantan hambre, no tienen un buen trabajo, no tienen eso, terminan como pastor y no, ella se fue por un mal camino en cuanto al consejo de las personas que le dieron y ella me prohibió, ¿verdad? No quiso que yo siguiera en la universidad como licenciatura en teología. Entonces ella me dijo, yo necesito que tú agarres una carrera así que sea prometedora. Y es así como yo inicio a estudiar ingeniería en sistemas, porque ya había estudiado bachillerato en computación y a mí me gusta lo que es el asunto de la tecnología. Y así fue. Pero yo me había quedado triste porque yo realmente quería esa otra carrera. Y al año viene mi pastor y yo le comenté a él y me dijo, voy a hablar con tu mamá, voy a hablar con ella. Y él llegó un día que estaba allá en la casa, habló con mi mamá y dijo, bueno, si Joel se compromete a llevar estas dos carreras, pero una ya en el seminario, va a estudiar teología en el seminario de nuestra iglesia y estudiar ingeniería en la universidad. Si Joel se compromete a llevar buenas notas, pues no hay ningún problema, que vaya. Entonces mi pastor fue el que empezó a pagar la colegiatura en el seminario porque él quería que yo estudiara mi preparación. Entonces eso empezó a los 17 años a estudiar. Ya a los 20 yo ya había sacado un diplomado, un bachillerato, ya había sacado el curso fundamental y mi pastor, que era obispo, consideró que yo le podría apoyar a él bastante y me recomendó al ministerio. Entonces en octubre cuando yo cumplí 20 en ese mismo año, fui ordenado como ministro de la Iglesia de la Profecía. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, si ahorita en octubre cumplo 10 años, quiere decir que en el 2011. 2011, ok. Así es. En la nota donde el obispo Randall Howard, que era supervisor general y que felicitaba, ¿no? Venía el expediente, decía que era el ministro más joven de la iglesia en ese entonces, a los 20 años. Ahora seguramente hay otras personas, ¿verdad? Pero fue bastante, para mí, emocionante, significativo eso, así es. Sí. Ya era líder nacional de jóvenes, pues después de trabajar en la iglesia local, cuando yo cumplo 16 años, le dije al pastor que mejor renunciaba con los líderes de jóvenes en la localidad porque ya me habían nombrado en el distrito y ahí habían congregaciones que no habían formalizado con los jóvenes, no habían líder de jóvenes. Entonces dije yo, bueno, voy a trabajar con esas iglesias porque si en estos 2 años a mí me entregaron un ministerio de 6 jóvenes activos conmigo y a los 2 años ya tenía 66 jóvenes, entonces le digo yo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y empecé a organizar a los contactos y visitar iglesias. Cada sábado me iba a dar la vuelta al distrito, ¿no? Iglesia por iglesia, ahí motivando, reuniendo a los líderes como quedaban cerca. En Santa Lucía, Cotzumalguapa, solo en el municipio tenemos 16 iglesias de Dios de la Profecía. Entonces estaba dividido en 2 distritos, el distrito norte y el distrito del sur, donde están todas las comunidades rurales. Entonces ya a los 16 y 17 años como líder de distrito y luego pues el obispo Víctor Meletz, que era el supervisor de área, él ve mi trabajo que estaba realizando en el distrito y me nombra como director de área, es decir, para la región del sur que él supervisaba, de todo el departamento de Escuintla, y habían 2 distritos únicamente que tenían líder de jóvenes, pero eran 7 distritos, habían 5 distritos que no habían, ¿verdad? Trabajo de jóvenes, no había ningún tema de organización y empezamos a viajar ya en los municipios del departamento de Escuintla. Me recuerdo que en esa oportunidad habían 55 iglesias en toda la región de Escuintla, que es el departamento del sur, ¿no? De Guatemala. Y así fue mi trabajo. En eso llega el hermano Mario a las reuniones de pastores y me ve mi participación, que en cada sesión de pastores, miren, voy a ir a tal distrito, voy a ir a tal distrito, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Siempre activo. Siempre activo con el tema de los jóvenes.
Y ya cuando cumplo 19 años en una convención nacional, porque era de todos los días y de la iglesia, había sesiones de distrito, había sesiones de área, había sesiones, reuniones de pastores nacional. Entonces ya empezaba a darse a conocer el trabajo que el Señor estaba haciendo a través de mí con los jóvenes. Entonces cambian de director nacional y en la convención, cuando escucho, yo ya estaba formando parte de la directiva nacional de jóvenes en ese año y ya era asistente del director porque quizás al ver el trabajo comprometido que habíamos estado haciendo en la región, pudimos organizar que todos los distritos tuvieran su directiva, que cada iglesia tuviera su propio director de jóvenes, a trabajar con ventas, con impulsos, donaciones, para que tuvieran fondos para ir a hacer jornadas de evangelismo, explosiones evangelísticas, y eso motivaba el que los jóvenes estén activos, estén haciendo proyectos. Eso anima muchísimo a los jóvenes al comprometerlos y delegarles responsabilidades. Entonces, ya el supervisor, el obispo Galindo, me nombra en convención como director nacional de jóvenes. No había cumplido los 19 años cuando él me nombra eso, como director. Y él no dialogó conmigo, no me dijo, Joel, antes de la convención, Joel, fíjate que vamos a nada. Él solo dio el nombramiento ahí y realmente yo no quería pasar. Recuerdo esa vez, estábamos sentados casi a la mitad, no hasta atrás, sino que a la mitad de ahí del ranchón, que es la propiedad nacional de la iglesia. Estábamos sentados todos los pastores del distrito de Santa Lucía, así todos juntos. Y cuando siento, ¿verdad?, el director nacional de jóvenes, Joel Contreras. Y yo entro en shock ahí. Frisado. Porque a mí no me habían dicho nada, no me habían anticipado con nada. Se equivocó. Dije yo, alguien más se llamará Joel aquí. Y viene y dijo el hermano Mario, ¿verdad? Joel Contreras, porque él esperaba que yo me levantara y que pasara. Él dijo, es un muchacho delgado de Escuintla, dice. Entonces ya era evidentemente que era yo, y volvió a llamar Joel Contreras, que pase. Y yo me recuerdo que me hice así, ¿verdad? En la silla. Y mi pastor estaba acá, el obispo Herrera, me dice, Manuel Alfonso, le digo, no puedo pasar, le dije, es un nombramiento grande, porque yo había visto el trabajo que estaba haciendo el director anterior, que él era un nivel bastante grande, ¿verdad? Y yo un puro muchacho. Entonces hay una gran responsabilidad que mejor no, le dije, mejor voy a apoyar a quien nombre, ¿no? Puro muchacho, tú dices, joven y no casado todavía. Ni no casado, estaba soltero, así es. Imagínate, todavía el compromiso es mayor. Entonces, y el pastor me dice, Joelito, porque él me decía eso, Joelito, yo no te enseñé eso. Es una bendición que Dios tiene para vos, me dice. Entonces, pasa. Y digo, pastor, yo no quiero pasar. Y en eso, el hermano Galindo en la plataforma vuelve a decir, Joel Contreras, ¿dónde está? Digo, yo lo acabo de ver, dijo. Ay. Ya era la tercera vez que él llama. Entonces el hermano Alfonso me dijo, no, levántate y pásame. Es Dios el que te está dando este ministerio. Y los pastores que estaban detrás mía vienen y le dicen, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ellos como quien dice, ¿verdad? Aquí está, pues. Y mire, y así fue. Me levanté de mi asiento, empecé a caminar y yo sentí que me mareé en el camino. Oh, wow. Sentí que iba, porque había entrado como en shock. Y ya cuando iba llegando a la plataforma, el hermano Mario se me queda viendo y dice, Elba, traigan agua florida, dice él. Traigan agua florida, dice, Joel se nos va a desmayar aquí. Y todo el ministerio se empezó a reír. Todos los hermanos estaban Me imagino. Y yo llegué y me recosté sobre la bocina que estaban ahí. Me recosté porque yo sentía que me daba vuelta todo. Wow. Yo sentía que me daba vuelta porque fue impactante para mí que me dieran ese nombramiento nacional, ¿verdad? Sentí ese compromiso fuerte.
Sí. Yo sabía a qué agua me estaban mandando a nadar. ¿Y Así es. cómo fue tu experiencia luego de que ya tú empezaste a tomar cargo? Cuando estuvimos en Guatemala, valga la redundancia, ahí fue donde te conocí. Por la gracia de Dios tuvimos la oportunidad de ir a visitar a Guatemala recientemente y ahí conversamos un poco y cuadramos para este programa conversando con el Pastor de Jesús. Y tú nos contabas algunas cosas, algunas anécdotas de la experiencia. Yo quiero que tú compartas eso con nosotros porque eso no se puede dejar. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido luego y el proceso de cómo es que se hacen esas convenciones o campamentos allá en Guatemala cuando tú eras el líder nacional, porque ahora mismo no lo es? Y cuéntanos más o menos para que nuestra audiencia sepa, porque tú dijiste algo que se me quedó en la mente. El músico que quiere tocar tiene que limpiar los baños. Y si no limpia baños, no tocan ni cantan. Así Sí. que, pero vamos por parte. Muy bien, muy bien. Entonces, ya a nivel nacional, habían áreas, nosotros le llamamos aquí a las regiones, áreas. Sí. El director anterior había trabajado con mucho esfuerzo a organizar 9 áreas para las actividades nacionales. Éramos en total 14. Entonces empezamos a trabajar desde que recibimos el nombramiento, a contactar cada supervisor de área y que me recomendara un joven que lo nombrara para trabajar en el área y yo empezar a trabajar con él. Entonces empezamos a viajar. Mi mamá tenía un carrito, un Mitsubishi Colt del año 91, viejito, ¿verdad? De lata, podemos decir, ¿no? Pero una lata dura. Y empezamos a viajar a varios lugares con este carrito y ya organizar a las directivas, a poder trabajar, y anuncié el primer campamento mío, que fue ya en el año 2000, ¿sí? 2010, 2011, no recuerdo, y ya se presentó por primera vez las 14 áreas. Habían delegaciones de todas las áreas del país, se podría decir de que era una actividad completamente nacional con todas las áreas representadas. Éramos 14 en ese entonces, pero el director anterior, el hermano Mardoqueo, una gran persona para mí, fue un gran maestro, todavía lo es, y empezamos a trabajar y organizamos las directivas y todas las actividades nacionales. Entonces empezamos a trabajar, seguimos trabajando con campamentos, con certámenes de Biblia, nosotros le llamamos lámpara al certamen nacional de habilidades bíblicas, un congreso para jóvenes, para líderes de jóvenes, entrenamientos para entrar al liderazgo, a trabajar con jóvenes, porque me di cuenta también que a través de estos años de experiencia que tengo con los jóvenes y con el nombramiento, cometí muchos errores cuando fui líder de jóvenes en la iglesia local. Cometí infinidades de errores, porque me hubiera gustado haber recibido o ir a un seminario de entrenamiento para decirle a los líderes, bueno, ese es tu trabajo, tienes que hacer esto, tienes que tener tu nivel de responsabilidades, un nivel pastoral, porque el líder es como la ayuda idónea del pastor, ¿verdad? En cuanto al trabajo pastoral, delegando a los ministerios específicos. Entonces cometí muchos errores que ya después estudiando me di cuenta que eso no los podía haber cometido. En cuanto al trato con los jóvenes, había jóvenes que estaban contándome los problemas que tienen con su mamá en una casa, ¿verdad? Cosas así. Entonces ya va la parte pastoral del líder, de aconsejarle, de decir, miren esto, miren lo otro. Entonces quizás no agarráramos un poquito de formalidad en ese entonces, sino que a reírnos, güey. ¿Y por qué haces esto? Solo un tonto haría eso, o palabras no adecuadas o asertivas en ese momento. Pero ya en el estudio me di cuenta que no, hay que prepararse bien para dar un buen consejo, aunque siempre el Espíritu Santo lo respalda a uno y él pone las palabras adecuadas, pero van a salir más enriquecedoras si hay un estudio antes de preparación. Cuando el pastor me dio el nombramiento y uno se hinca, ¿no?, en el altar, porque es la sesión solemne y ya el pastor va levantando a cada uno y dándole la bienvenida, me recuerdo que él me dijo, Joelito, y me dio las 3 palmaditas aquí en el hombro.
Me dice, Joelito, que Dios te ayude. Y me dice así 3 veces, que Dios te ayude. Y realmente Dios me ayudó, ¿verdad? Realmente Dios me ayudó. Entonces, ya como líder nacional, a organizar entrenamientos para los que son líderes locales y darles herramientas para trabajar con los jóvenes, el trato, las herramientas pastorales, ver actividades también que son funcionales para con ellos, y en eso me fui enfocando. Quizás no a trabajar directamente con todos los jóvenes del país, sino con los líderes, darles material, darles herramientas, y así fue que iniciamos a trabajar para darles más herramientas a nuestros líderes locales y a los que pronto iban a hacer. Sin embargo, ya para atender a todos los jóvenes, pues hacíamos congresos nacionales, campamentos nacionales, y ya empezamos a conocer en cantidades, a viajar, pero en cantidades. Gracias a Dios, en Guatemala quizás conozco un poco más de 350 templos en todo el país. Porque sí, viajé muchísimo, visitando, haciendo actividades, vigilias juveniles, congresos, campamentos regionales, distritales, locales, campañas, y así nos estuvimos bastante tiempo en movimiento, y gracias a Dios quizás no había un rubro de parte de la iglesia para cubrir las necesidades, pero sí tenía a mi mamá trabajando y ella ya con sus negocios. Entonces era, mi hijo, vaya, hay que ir allá, mi hijo, tome el carro y fulelo y váyase y tenga esto para el camino, y así nos íbamos, unas experiencias bastante. O sea, déjame ver si entiendo algo, quizá perdí algo. Me estás diciendo que al principio tu mamá no quería que tú estuvieras en el seminario. Así es. Y ahora ella te está diciendo que viene el carro y... Así es, porque ella se dio cuenta que ese era mi llamado. Qué bueno, eso es muy importante. Ella se dio cuenta que se dio mi llamado, y algo que me aconsejó el hermano Mario, porque yo le comenté esa situación, ¿verdad? De un principio, me dijo, Joel, involucrala, así ella se va a dar cuenta lo que haces. Entonces, ya cuando era alguna actividad, mamá, ¿qué vas a hacer el otro fin de semana? Organiza tu tiempo y me acompañas, vamos a viajar. Entonces ya ya le empezaba a gustar, porque era de viajar, y dice ella, uno se despeja, ella por su trabajo. Y también y también el área espiritual, que ha sido también un motor para mí, en cuanto a todo el ministerio. Entonces ya ella, ¿cuándo va a que ir otra vez allá? Me dice, cuando tengan allá. Y cuando llegaba, ahí viene la mamá del director nacional. Acuérdense que era un puro muchacho, patojo, y no llevaba pues una esposa, no tenía una novia oficial, pero sí andaba mi mamá conmigo. Entonces, aquí pasa adelante la mamá del hermano Joel, la mamá del director nacional. Y a ella le empezó a gustar y a tener ese acercamiento, y cuando la empecé a involucrar fue con un cambio total en ella, un cambio. Dios hizo la obra, y a ella pues a darme permiso para eso. Entonces ella trabajó bastante, tiene sus empresas, y ya después pues me empezó a bendecir muchísimo, porque ya ella me compra mi carro para yo poder salir, porque el carro que teníamos era muy bajito y hay unos túmulos que son asesinos. Ya lo vi. Sí, eran enormes. Entonces, y regresaba a la casa sin el escape del carro. También en el área rural del Petén fuimos a una aldea donde en ese entonces todavía no había luz eléctrica, solo se utilizaba una planta, ¿no? Un generador de energía. Y ya cuando regresé, venía ya el domingo casi a las 11 de la noche, ya iba de regreso, porque el lunes temprano ya tenía que entrar a trabajar. Son 8 o 9 horas de recorrido, entonces toda la noche y de madrugada viajar, porque ya el lunes temprano tenía que empezar a trabajar. Y era que caí, ¿verdad?, por las piedras en el pavimento, en la terracería. Se quebró por tercera vez el escape, y ya ya el carro sonaba como un motor de masa vieja. Eran experiencias bastante agradables, ¿no? Bastante agradables. Ya mi mamá compra un carro, un pick-up,
y ya era de empezar a viajar porque ella se dio cuenta, ¿verdad?, qué caminos ya estábamos recurriendo donde estaban estas congregaciones en el área rural. Y gracias al Señor, pues Dios la bendijo a ella con sus negocios y a través de eso, pues recibía nosotros también bendición para trabajar. Y entonces cuando ustedes hacían las actividades, ¿cuáles eran los requisitos cuando hacían los eventos? Pues ya en las actividades nacionales la asistencia empezó a incrementar. La asistencia a los campamentos eran de 200, 300 personas, que eran campamentos nacionales. Pero ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Si los campamentos los hacemos por 3 días. Ingresamos. 3 días. Así es. Se ingresa día viernes a partir de las. Así es. A partir de las 2 de la tarde. Las inscripciones empiezan desde la mañana, pero el programa oficial empieza a las 2 de la tarde y termina el domingo después del almuerzo. Se sirve el almuerzo y ya luego pues ya finaliza el campamento. Entonces las asistencias empezó a incrementar a un asunto abrumador. De 300 camperos, ya llegábamos a 900. Wow. Ya llegábamos a 1100, ¿verdad? Las asistencias, que así empezaban las asistencias, que después fueron mucho más. Entonces nosotros empezamos a ya gestionar. Esto es un asunto de organizar eventos, ¿no? Ya los ministerios locales pues empezaban a prepararse porque todos querían tocar en el campamento nacional, pero se daba un problema, tal vez no un problema, pero sí un inconveniente de que los músicos empezaban a hacer show, ¿verdad? Se tocaba, subían, hacían su participación y bajaban y se iban. Así es. Ajá. No estaban durante el servicio, no estaban durante el campamento, solo llegaban en el horario que les tocaba. Me suena familiar eso a mí. Muy bien. Pensé que solo aquí en Guatemala. No. Aquí también pasa en Estados Unidos. Entonces llegaban allá al campamento en el día en que les correspondía. Si solamente tocaban día viernes, pues entonces y ya el viernes al terminar cultos ya se iban y ya les importaba quedarse sábados o domingos. Y así eran los sábados, solamente quien le llegaban y se iban, y eran como un espectáculo, hasta que con mi directiva, con mi equipo de trabajo, dijimos, no, esto no puede ser eso. Tenemos que aconsejarles a nuestros muchachos que no, se está dando una tarima, es un evento nacional, y se le estamos dando el espacio nacional para que se den a conocer y que los inviten, ¿verdad? Posteriormente, cuando hayan campañas y otras actividades. Entonces, que se valore más. Así es, les abre la puerta para todos. Claro. Entonces, que se dé la tarima, se den a conocer y que sobre todo, más allá de darse a conocer ellos, que adoren al Señor, ¿verdad? Que busquen de la presencia de Dios y que allí sea una herramienta poderosa para la manifestación del Espíritu Santo en la vida de nuestros muchachos. Entonces, les dijimos, bueno, ustedes van a ir al campamento, muy bien, tienen que empezar pagando la cuota de campamento y van a estar durante campamento, no van a ir a dormir a un hotel aparte, no van a ir a dormir, no, allí juntamente, porque antes de ser músicos o cantantes son camperos, es decir, son jóvenes que van al campamento, esas jóvenes al campamento. Y como ya teníamos la propiedad nacional de la iglesia, por supuesto, pues no se tenían espacios como los que ahora se tienen. Ahora ya hay lugar donde dormir, ya hay literas, ¿no? Ya hay un poquito, ya hay colchones. Antes no había eso. Entonces, lo que hacía era el puro piso, el puro suelo. Entonces le decíamos, muy bien, esta es la medida suya, aquí arme su casa de acampar, aquí arme como usted va a dormir estas 2 noches. El sábado en la noche, el viernes en la noche y el sábado en la noche, porque ya el domingo se iba. Entonces, como la asistencia empezó a incrementar y nosotros no contratamos comida, sino que nosotros lo que hacemos es contratar un equipo de personas para cocinar. Comprábamos todas las herramientas de ollas, sartenes, lo que se necesita para cocinar. Con eso nos ahorrábamos bastante, porque las cuotas de estos 3 días, que son 6 tiempos de alimentación, prácticamente estamos hablando de 120 quetzales, por ejemplo. 120 quetzales en dólares, te digo ahorita, son $16.
con 6 tiempos de alimentación, ¿verdad? Wow. Participación de todo el evento. Entonces, y luego pues le fuimos cobrando un poquito, $1 más, $2 más, $3 más, así de año en año, porque íbamos sirviendo un poco más de alimentación, más cosas habían ahí en campamento, más gastos, pero cobrábamos poco para que llegaran más. Buena estrategia. Así es, para que llegara más. Ya en los últimos campamentos, casi 200 quetzales, alrededor de $30, ¿verdad? Los que se cobraban siempre fueron las cantidades más grandes. Ya de ahí, ninguno de la directiva aprobaba de que fuera más, porque entonces dejaban de asistir, y como llegaban 1,800, casi 2,000 jóvenes, y atender a esa cantidad de jóvenes, de una logística tremenda. Es el parqueo, hospedaje, control del orden, la alimentación. Estaban las mujeres, estaban cocineras contratadas, tortilleras, ¿verdad? Porque nosotros el plato típico guatemalteco tiene que haber 3 tortillas para cada tiempo de comida. Imagínense una asistencia de 1,000 jóvenes. A 3 tortillas son 3,000 tortillas para cada tiempo, y son 6 tiempos. Entonces era una cantidad de que estaban. Bastante. Había un equipo de cocineras, un equipo de orden, un equipo, pero notábamos que necesitábamos más manos para atender toda la logística de campamento. Entonces empezamos a usar las estrategias de que hay que servir. Alguien va a subir, alguien tiene un tiempo especial, había alguien que le gustaba cantar con pista y cosas así. Entonces, muy bien, ayúdenos a servir y le damos la tarima. Empezamos a usar esa estrategia. Y así fue, porque se quitaba el orgullo la persona por si venía, no, yo canto bonito, yo canto tal, y que solo se merezca la tarima. No. Alguien que va a tocar a campamento se tiene que merecer el espacio. Se tiene que merecer el espacio para servir, para tocar, para cantar. Entonces, muy bien. Compramos escobas, cubetas, limpiadores, jabón, y estaba el Ministerio de Música, por ejemplo, del viernes, que iban a tocar el viernes en la noche. Muy bien, le corresponde la limpieza el viernes a las 5 de la tarde de los sanitarios de las damas. Ahí están todas las duchas y todos los sanitarios, hay como 10 sanitarios y 10 duchas. Muy bien, vayan antes de ir a tocar. Y ya cuando, así es. Entonces, y los músicos al principio fue bastante difícil para ellos, ¿verdad? Pero ya después ellos lo hacían con amor, porque fueron cambiando muchísimos. Claro. Fueron cambiando. Entonces, toda aquella persona que estaba en la tarima era porque ya había estado en los baños o ya había estado ayudándonos a entregar la comida, porque ahí eran colas, ¿no? Para recibirlas. Entonces, ahí los identificábamos por medio de un brazalete, por colores. Entonces decía el color rojo, allá está el punto de distribución de comida, el color azul, vayan allá, en la otra esquina está el blanco, el otro está así, sucesivamente, para el orden, ¿no? Porque ya era bastante aglomeración de personas. Entonces ya necesitábamos gente por allá, pero más era el asunto de los baños, porque como era una gran cantidad de personas, pues entonces los baños era de estarlos limpiando a cada rato. Y no contratábamos personas para que vayan a limpiar los baños. Los mismos jóvenes que se subían a ministrar eran los que iban a servir, y nos funcionó bastante eso. Claro, porque eso le ayudó a ellos a quitar ese ego. Yo soy músico, yo toco piano, yo toco el bajo, yo canto, yo hago esto, y estaban un poquito alzados. Claro. Pero hay que enseñar a la juventud a que hay que empezar desde el piso. Sí, con humildad. Y eso, al final del día, los únicos beneficiados son ellos. Las personas, porque caminan en la obediencia y aprenden que las cosas no es como se ve, que hay que servir con humildad, hay que venir desde el piso, desde abajo, para poder verdaderamente, porque ahí es donde Dios se glorifica. Así es. Nosotros vemos muchas veces personas que las vemos ahí arriba y esto y lo otro, y se ve muy... Y la gente tiende a endiosarlo. Y el hombre por sí le gusta que lo endiosen. Claro. Pero hay que enseñar a las personas a hacer las cosas desde abajo para poder llegar arriba. Yo digo que una persona un building no se empieza a construir desde la parte de arriba. No.
se empieza a construir desde abajo, Amén. a formar una zapata para poder construir bien. Y hablándolo en el término espiritual, estos jóvenes, de esa forma que ustedes lo estaban haciendo, en realidad lo estaban formando. Porque estas personas no se sabe si luego algunos de ellos quizás son pastores. Algunos de ellos son algunos líderes en algún ministerio o algo. Y eso que se le enseñó a ellos lo pueden ayudar a otra persona a cambiar ese carácter y esa forma de ellos pensar. Joel, desde tu perspectiva como una persona joven que tú eres y has estado envuelto en el ministerio, aceptaste al Señor a los 7 años y luego pues Dios te ha llevado por diferentes lugares y ha estado trabajando. Tengo entendido de que tú, en estos últimos minutos que nos quedan, tengo entendido de que tú trabajaste con el supervisor Mario Galindo. En realidad, él fue el que te nombró a ti como líder de jóvenes nacional. Y cuando estuvimos conversando allá en Guatemala, en el hotel donde nos vimos, me dijiste que tenía una cercanía muy, muy estrecha. ¿Puedes comentarnos un poco cómo fue esa relación con él, con la familia? Y luego sabemos que él partió con el Señor. ¿Cómo fue esa experiencia? Y luego entonces, ¿cómo es la experiencia con el nuevo supervisor nacional de la Iglesia de Dios de la Profecía allá en Guatemala? Esas 3 preguntas en los minutos que nos quedan. ¿Cómo tú pudiste hacer tanto, trabajar tan cerca y ahora ayudar al nuevo supervisor nacional también? Claro. Pues por el trabajo en la iglesia fue que se dio bastante acercamiento con el hermano, porque quizás en mi pastor, el obispo Herrera, o el obispo Meletz, que también trabajé con él con los jóvenes en la región del sur que él supervisaba, quizás ellos me recomendaron con él porque antes no había un acercamiento con él, no nos conocíamos, no teníamos una amistad, ¿verdad? Sino que me imagino que por ahí vino la recomendación. No pudo haber venido de otro lado porque ellos eran los que bastante me conocían. Claro, te estaban mirando. Claro, entonces, y también él llegó, ¿verdad? Varias reuniones de pastores y ahí me pudo haber visto, ¿verdad? Y dialogado, no sé. Entonces, a raíz de eso empezamos a implementar muchas actividades y una de las cosas del hermano Mario es que me apoyó en todas. No hubo ninguna sola actividad en que me dejara solo, sino que ahí estaba yo llamando, mire, vamos, hay que hacer esto, necesito hacer lo otro, no sé si me autoriza. Cada año, ¿verdad? Presentaba un plan de trabajo, una agenda de trabajo, si él me las aprobaba o no, y me decía, mejor cambiemos de fecha, cambiemos de eso. Y él se involucró muchísimo con ello. Entonces, mi pastor muere, el obispo Herrera, allá en Santa Lucía, y habíamos creado un espíritu de paternalismo con él, que nunca no nos preparamos ninguno de los dos para decirnos adiós. Yo me sentía como un hijo también del hermano Herrera. Claro. Y él muere y yo empiezo a tener un gran problema espiritual, un problema interno, porque había creado un paternalismo con él. Es un gran error en la mentoría y eso yo lo aprendí así a puro golpe, porque un mentor nunca debe de crear un sentido de paternalismo porque ya hay evidentemente un problema serio. Yo lo viví con mi pastor local, entonces me sentía solo y eso se lo expuse en una de las salidas que teníamos con el hermano Galindo, porque él también salía a alguna sesión de área y como él viajaba solo, sus hijos estudiaban, entonces yo tenía oportunidad para salir, entonces nos íbamos juntos, entonces fomentamos bastante cercanía con él. Y le expuse varias cosas a él y me dijo, Joel, aquí estoy para servirte. Y quizá las salidas que tuvimos con él y esa cercanía, empecé a formalizar una gran amistad con el hermano Galindo, con su esposa y también con sus hijos. Llegaba a visitarlo a la casa misionera, frecuentábamos, nos mirábamos de seguido y era por el trabajo de los jóvenes, ahí fue donde empezó todo.
y le empezaba a ayudar a él con otras cosas que en la supervisión necesitaba. No eran muchas, por supuesto, era hasta donde yo poderle apoyar, y así fue fomentando con ellos, ¿verdad? Bastante cercanía. Todo era, si ocurría algún desastre natural, todo era con los jóvenes. Apoyábamos a las iglesias por la vía de los jóvenes. Si había algo que hacer, por la vía de los jóvenes. Si hay que hacer, por la vía de los jóvenes. Y así fue donde fuimos increpando muchísimas cosas en la Oficina Nacional. Entonces, yo me sentía como uno también de los hijos del hermano Galindo. Me sentía muy identificado con él, ya sabía sus gustos, qué comía. El consejo de andar con el hermano Galindo era andar como que con la sabiduría andando. Es una persona penetración muy unida. Así es, bastante fuerte. ¿Y cuando él falleció? Sí, él fallece este año. Bueno, se llegó el tiempo de hacer la transición del ministerio. Entonces, hace 2 años, hace 3, en el 2018, que sucede esta situación, ¿verdad? El traslado de ministerio. Entonces, al hermano Mario lo envían a pastorear a la iglesia que había pastoreado antes de ser supervisor nacional, de donde él salió para supervisar. Precisamente la iglesia está sin pastor y lo regresan a él, y ya él va para el Petén, que estamos a 8 horas de la capital. Entonces ya se ve esa cercanía solamente por el teléfono, o algunos de los viajes que teníamos aprovechábamos para hablar, ¿verdad? Pero siempre siguió esa hermandad que teníamos con él, bastante fuerte. Pero ya en la administración nacional, el obispo Lorenzana, que había sido nombrado en la asamblea de ese año, entonces yo voy a platicar con él y le digo, mire, lo mismo que hacía con el hermano Mario, aquí están los jóvenes. Si usted desea que yo siga trabajando, porque se acercaba la convención nacional, si usted desea que yo siga trabajando con los jóvenes, esa es mi pasión, ese es mi gusto, ese es mi área de trabajo, y yo con todo gusto lo hago. Pero si usted decide poner a otra persona, quizás de su confianza, porque con el obispo Lorenzana sí teníamos conocimiento, sí nos conocíamos, amigos, porque yo trabajaba con él en el territorio donde él era supervisor del área del Quiché. Entonces sí teníamos bastante acercamiento en ese, pero no quizás tan confianza, porque no era un trato así bastante fuerte. Exacto. Y si usted gusta, le digo yo, pues ponga a otra persona, ahí está el ministerio. Eso lo hacía cada año con el hermano Galindo, antes de que se acercara la convención. Y la respuesta que recibí del obispo Lorenzana fue: oremos, hermano Joelito, oremos. Yo estoy orando mucho con eso. Yo sentí ahí que me iba a quitar, desde ese momento, yo sentí fuerte que me iba a quitar el liderazgo nacional. Ya llevaba 8 años de ser líder nacional. Había apoyado a los ministerios nacionales de Centroamérica. Cuando nombraban algún líder de estos países, pues yo rápidamente me comunicaba con ellos y empezábamos a compartir material, experiencias, para que le fuera apoyando a él. Yo era como que el director que tenía más años, ¿verdad? De toda la región central, que supervisa el obispo Benjamín. Entonces, ya en la convención, días antes, el obispo Alcide me dice: hermano Joelito, voy a nombrar a otra persona, a su asistente. Me dice que precisamente mi asistente era el director del área de donde él supervisaba. Entonces mi asistente, el hermano David, me dice: bueno, pues nómbrelo a él. Y digo yo: él es mi asistente, él está preparado, ha estado conmigo, está en todos los proyectos nacionales. Entonces sabía yo que esa transición iba a ser bastante sana, saludable. Y ya me dice: pues a usted necesito que me apoye, porque va a ser mi asistente. Entonces, ya en la convención me nombra como el vicepresidente nacional de la iglesia de ese mismo año. Y así empiezo a trabajar con el obispo Lorenzana. Con el hermano Mario todo fue el trabajo encabezado con los jóvenes, pero ahora con el hermano Lorenzana ya es apoyarlo a él, ya no trabajar directamente con los jóvenes o con los líderes de jóvenes, sino que ahora trabajar con los pastores. Así es, con los supervisores. Entonces, quizás vio que tenía bastante experiencia, porque donde quiera que el hermano Lorenzana empezaba a viajar, le decían: y el hermano Joelito, mándele saludos al hermano Joelito, mándele. Él iba hasta la frontera con México, en las iglesias que tenemos ahí entre Guatemala y México. Yo ya había ido varias veces ahí, y él, donde menos imaginaba,
¿Y el hermano Joelito cómo está? ¿Y cómo está el hermano Joelito? Entonces él empezó a notar en esos meses antes de la convención la influencia que teníamos en todo el país. Yo conozco a todo el ministerio, conozco a todos los pastores, conozco donde hay más de 350 congregaciones locales. Entonces él consideró que bien le podía apoyar muchísimo con eso, y así es que inicio a trabajar con el hermano Lorenzana. El hermano Mario este año se grabó por COVID. Este mismo año yo ingreso al ministerio pastoral porque no había querido ingresar al ministerio pastoral, a pesar de que el hermano Mario me había nombrado ya en 3 ocasiones para pastorear una iglesia. Y yo hablé con él y le dije que no, que yo quería estar casado porque sabía las diferentes tentaciones. Obviamente uno de casado no quiere decir que no las tenga, siempre las sigue teniendo, pero no es igual, ¿verdad? No es un apoyo, el apoyo del cónyuge. Apoyo. Así es. Entonces yo le dije al hermano Galindo, la segunda vez que él me nombra, cáseme y yo voy al ministerio pastoral, ¿verdad? Porque ministerio, yo siento que yo ya estoy. Un hermano me decía, hermano Juelito, ¿y cuándo va a ingresar al ministerio? Hermano, yo ya estoy más adentro que afuera, yo ya soy ministro ordenado, yo ya apoyo a mi supervisor de distrito en Santa Lucía, hay que ir a hacer sesiones, hay que ir a bautizar, hay que ir a casar, todo el trabajo pastoral. Sí. Entonces este año con mi esposa decidimos empezar a pastorear, y el obispo Alcides viaja a la congregación, nos pone ya como asigna como pastores, y yo en ese entonces se agrava al hermano Galindo, y él me llama, me dice, Joel, fíjate que me siento enfermo, necesito que ores por mí, tengo, parecerse es COVID, me dijo, tengo bastante tos. Entonces le digo, hermano Mario, yo le quiero contar algo porque no había podido contarle a él, fueron días, ¿no? Yo le quería contar de que ya era pastor, y resulta ser que esa conversación, después volvimos a hablar como a los 2 días, yo le digo, bueno, voy a hablar con él, a ver cómo sigue. Logré hablar con él casi 1 hora, y yo sentía que esa era la última vez que iba a platicar con él. Sentía en mi corazón que era la última vez, y le di las gracias a él. Le dije, gracias por la confianza, gracias por el cariño, gracias por todo lo que, por todo lo que me ayudó a mí en mi crecimiento espiritual y también como persona, ¿no? Uno al crecer en eso también, claro. Como persona, y le agradecí a él de todo corazón, y él también me dijo, ¿verdad? Él se despide, ¿verdad? Gracias por ser mi amigo, gracias por ser mi amigo. Y yo le conté, ya somos pastores, estamos acá, me dijo, muy bien, me dijo, esa es una iglesia pequeña, me dice, está bien, así se tiene que empezar, debes de pastorear en un lugar pequeño, y poco a poco Dios va a ir, ¿no? Conforme tu trabajo, te felicito, y dialogamos ahí, y él ya se le oía la voz cansada, ya con bastante, el virus le había increpado muchísimo sus pulmones, y eso lo hablamos como al mediodía. En la noche él ya sentía ahogarse y ya fue hospitalizado. En la misma noche a él lo hospitalizaron. Días después lo intubaron, él pasó 19 días intubado, y después muere. Él muere en los primeros días del mes de abril. Ya había quedado con él que para Semana Santa irlo a visitar allá en la iglesia en San Benito, donde él estaba pastoreando, porque le iba a presentar a mi bebé. Íbamos a ir con mi esposa en los días de la Semana Mayor y aprovechar esos días de descanso, que mi esposa no trabaja, ¿no? Ni yo tampoco, por ser el día de semana, esa Semana Mayor. Entonces, ir a presentarle a mi bebé, que lo conozca y todo. Pues ya teníamos el viaje arreglado, y pues él está intubado. Decidimos con mi esposa ir. Precisamente muere la esposa de su hermano Galindo, porque ella también la habían intubado. Los dos estaban intubados. Muere ella primero, y ya fue un gran golpe para mí. Y estaban los hijos en la pastoral. Pues yo quería ir allá con ellos, estarme allá un rato con ellos, a darle mi pésame. Tal vez no tanto a entregar el pésame, porque yo también estaba dolido. Yo también necesitaba que me consolaran por ese fallecimiento. Y precisamente viajo un día jueves, y fui a quedar allá con una mi hermana, y el viernes, como a las 9 de la mañana,
recibo la noticia de que el obispo Galindo había fallecido. Wow, entonces, yo le pedí al Señor, porque sabíamos que él ya iba a ser casi imposible que saliera. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Sí. Pero sabíamos que él iba a fallecer definitivamente, ya su corazón ya estaba fallando, ya no le funcionaban sus pulmones, él se había venido para abajo bastante. Entonces le pedí a Dios que me diera la oportunidad de estar en su entierro. Esa era mi oración, y Dios lo permitió, porque como antes de las 6 horas deben de enterrarse una persona que sale de COVID, y yo ya estaba allá, ¿verdad? Y yo oficialicé su entierro en la medida posible, siempre en la precaución. Sí. Y así fue como terminó pues esa relación con el hermano Galindo, y fue un gran golpe para mí, porque fue mi mentor, ¿verdad? Parte de mi pastor, que fue las personas que Dios utilizó, pues ya están con el Señor, y ya están gozándose, ¿no? De ese tiempo que ellos dedicaron muchísimo su vida en la predicación, pues ya ahora ellos están con el Señor. Amén. Y ahora entonces, pues, está trabajando con el nuevo supervisor nacional, mano a mano, igual como cuando estaba el obispo Galindo también. Tremendo la experiencia que tú tienes. Pareciese como que no, pero la trayectoria que tú tienes desde niño hasta ahora, que ya tiene 30 años, y está ahora pastoreando una congregación también, y al mismo tiempo trabajando con el supervisor nacional, pues a Dios sea toda la gloria y la honra por lo que él ha hecho y sigue haciendo. Desde tu perspectiva, así como joven, ¿qué consejo tú le puedes dar a la juventud que está experimentando quizás ese llamado a este tiempo? Porque sabemos que Dios todavía está llamando a almas, está llamando hombres y mujeres para el ministerio. ¿Cuál sería tu consejo ya en estos minutos finales, para luego hacer la oración final de este programa, para esta juventud en esta generación tan difícil que nosotros estamos viviendo, donde vemos que el enemigo cada día se levanta más fuerte, y donde también vemos muchas personas y jóvenes que están decayendo, quizá por no tener un apoyo, tanto dentro de las congregaciones como de su familia? Claro. ¿Cuál es tu consejo para esta juventud de esta generación? Bueno, primero que busquen al Señor. Que busquen al Señor de todo corazón, y que se entreguen buscando su presencia, porque el Señor es el que reparte los dones, los privilegios y todo el espacio, ¿verdad? Para trabajar y en las áreas, porque el reino de Dios es demasiado grande. Dice, la mies es mucha, ¿verdad? Pero los obreros son pocos. Entonces, invito a todos los jóvenes a que se apasionen del Evangelio, se apasionen de Jesucristo. Él seguramente ya les dio el talento, la habilidad para poder servirle, y sírvanle de todo corazón. Como jóvenes van a encontrar muchos retos dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, quizás al no tener los padres cristianos o no tener un apoyo familiar, créanme, yo también ya pasé una etapa, un momento de mi vida también con ello, pero el Señor respondió, ¿verdad? El Señor respondió con ello, y también lo va a hacer con ustedes. Que tengan ese aprecio y el respeto y la obediencia con sus padres. El Señor les va a bendecir muchísimo con ello, y también sírvanle al Señor de todo corazón, que se aferren a las escrituras, que amen la palabra, que estudien la Biblia, porque les va a servir muchísimo el crecimiento. Estamos viviendo en una etapa de transición, una etapa eminentemente de transición de una generación a otra, y cada vez quizás no es el momento exacto de la transición, pero se está acercando muchísimo. Hay muchos pastores que están terminando su recorrido pastoral, el gran talento, la gran herencia que nos están dejando, y cómo nosotros debemos de recibir esa estafeta y seguir, primero, pues apasionándonos también, así como ellos lo hicieron en su juventud, sirviéndole al Señor de todo corazón y entregándole todas sus decisiones a Él, que están en las mejores manos. Y Dios los utilizará a ustedes para
algún área del ministerio, en el evangelismo, en la música, en el canto o en el ministerio pastoral, que necesitamos pastores. Yo estoy realmente convencido de quienes nos van a venir a pastorear a nosotros. No son extraterrestres, no son personas de otras religiones, no son personas de otros concilios, de otras iglesias. No, son jóvenes que están allí en nuestros templos, que están ahí en nuestras congregaciones. De ahí saldrán nuestros pastores. Y debemos de prepararnos de todo corazón, amar al Evangelio de Jesucristo y sobre todo, ¿verdad?, empezar a prepararnos con la predicación de la palabra de Dios. Porque hay un gran reto ahora en la diversidad de teologías y bastantes credos que están incursionando hasta en nuestro entorno. Entonces necesitamos tener una postura de defensa de la palabra de Dios y seguir predicando la sana doctrina que empezó en su inicio con los apóstoles. Entonces, que siga, ¿verdad?, ese mensaje tan importante. Amén, tremendas palabras, y valga la redundancia en lo que tú has estado hablando de estudiar. Tú estás dando clase también, porque en lo que yo estaba en Guatemala, fuimos a visitar a una familia de parte de mi esposa y ahí te vimos dando una clase. Sí, gracias al Señor. Sí. Soy maestro del seminario y recientemente, hace mes y medio, 2 meses, el obispo Lorenzana me nombró como director nacional de educación. Hoy tengo a cargo de la rectoría del Seminario Bíblico Teológico de la Profecía. Es una gran bendición ahora tener otro cargo bien grande y servir al área educativa nacional. Amén, amén. Ahí vimos a Ivette. Ivette es una de las estudiantes. Así ella es prima de mi esposa. Muy bien, muy bien. Sí, sí, ahí la estábamos mirando. Yo le dije, te están dando formación espiritual. Así ya es. Mismo va a empezar a hablar acerca de la mariposa, de la transformación. Y por ahí va el asunto es un curso fundamental, hay que seguir los lineamientos. Y ahí mismo ya le dijo, me enseñó, porque yo hacía unos minutos antes ya le había dicho que tú ibas a hablar de eso. Pues claro, uno cogió esa enseñanza también, y eso está en el libro. ¿So? Así que 2 ocasiones que fuimos a la casa a visitar, ella estaba tomando la clase. Así que un saludo a todos los... De estudio de diplomado en el campus virtual. Aquí en Guatemala ya implementamos un campus virtual para estudiantes de diplomado y bachillerato. Estamos por iniciar el profesorado. Por el tema de COVID no podemos reunir a los estudiantes. Entonces, que se conecten desde la comodidad de su casa y que aprovechen su tiempo para estudiar la palabra de Dios. Amén, así es. Así que bueno, Joel, contigo podemos hablar un poco más, pero vamos a dejarlo hasta aquí en esta ocasión. Si Dios nos da una oportunidad, en otra ocasión podemos hablar ya otros temas, ya a nivel de estudio. Puede traer quizá un tema ya más. Ahora mismo quisimos hacerlo un poquito así abierto, más personal en cuanto a lo que es tu familia y centrado en ti prácticamente, en cómo Dios te ha usado y cómo Dios te ha venido bendiciendo y cómo Dios ha venido trabajando y abriendo puertas a través de un joven que se puso en las manos del Señor para que Dios hiciera con él lo que él está haciendo. Así que esperamos en Dios de que esta entrevista, este conversatorio, pues haya sido de mucha bendición para todos nuestros hermanos y hermanas y amigos que sintonizan esta programación semana tras semana en esta segunda temporada de Conversando con el Pastor de Jesús. Así que vamos a despedir en esta hora. Enviamos un caluroso saludo y un abrazo fraternal a nuestros hermanos en Guatemala. Pasamos muy bien, nos gozamos, un poquito de tensión en algunas cositas, pero nada del otro mundo. Pasamos bien. Así que esperamos volver nuevamente en otra ocasión. Estamos planificando volver nuevamente en otra ocasión. Así que ya quizá tendremos más tiempo para conversar ya personalmente allá cuando Dios nos permita regresar. Así que a todos nuestros hermanos en Guatemala y a todos los estudiantes que le está dando clase, le deseamos lo mejor, que se preparen, que sigan estudiando, que no desmayen, porque Dios tiene cosas grandes y Dios está llamando jóvenes al ministerio, porque todavía hay muchas almas que salvar. Pues nos despedimos en esta hora de su programa Conversando con el Pastor de Jesús.
no olvides sintonizar la próxima semana con un invitado más, un invitado especial que estará compartiendo con nosotros sus experiencias y sus vivencias de lo que Dios ha hecho en su vida. Joel, te dejamos esta parte para que tú despidas en oración y te amamos. Un abrazo desde acá. Saludos a tu esposa, a tu bebé y oramos para que Dios le siga bendiciendo y que la iglesia que ustedes estén pastoreando o están pastoreando pues crezca y que sea Dios el que traiga esas almas que van a servir, esas almas que van a trabajar junto a ti, esas almas que te van a seguir ayudando a echar para adelante el ministerio y que la iglesia en Guatemala siga creciendo, al igual como toda la iglesia de Dios la Profecía y toda la congregación en el mundo. Dios les bendiga, la paz del Señor está con cada uno de ustedes y lo dejamos en compañía de nuestro hermano Joel, que nos despide en oración. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, mi hermano, por este tiempo. He sido bastante honrado y bendecido a que me hayan invitado en esta oportunidad. Un saludo para usted y toda su familia, la congregación que pastorea y también a todas las personas que seguramente va a ser de bendición el estar viendo este programa. Que Dios les bendiga abundantemente. Oremos al Señor. Padre y buen Dios, te damos las gracias, Señor amado, porque tú nos permites glorificar tu nombre en cada momento. Gracias por tu bien y tu misericordia que ha sido de completa bendición que nos has dado durante todo este día. Gracias, Señor, porque a través de este momento de inspiración podemos glorificar tu nombre, reflexionar acerca de esta búsqueda espiritual y de la importancia que se debe de tener en nuestro diario caminar. Gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos. Sigue bendiciendo este programa de nuestro hermano pastor. Bendícelo, Padre Celestial, bendice su familia, bendice todo lo que él esté realizando en este momento, también a la congregación que pastorean y también a cada una de nuestros hermanos y hermanas que estarán viendo este programa. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.